Hola a todos, muy buenos días. Soy el ingeniero Raúl González Meléndez, les habla el ingeniero Raúl González, director del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. El tema que vamos a tratar hoy, compañeros, es acerca de los costos horarios de la maquinaria o equipo de construcción. ¿Cómo incide el costo de la maquinaria o equipo de construcción dentro de nuestras obras de construcción, precisamente? Muy bien, vamos a empezar, compañeros. Empezamos. El objetivo de este seminario, de esta plática, compañeros, simplemente es recalcar esa importancia de realizar un cálculo preciso del costo directo de la maquinaria o el equipo de construcción. Realizar ese cálculo preciso de ese costo. Desde luego, sabemos que esta maquinaria va a intervenir en diferentes conceptos de trabajo y pues necesitamos saber cuánto nos cuesta usar esa maquinaria en cada concepto de trabajo. Dadas las circunstancias, también es el siguiente objetivo de nuestra plática, es que dadas las circunstancias de esta situación tremenda de emergencia mundial, vamos a hacer énfasis en el trabajo en casa, el home office. Para continuar, nos interesa continuar manteniendo la productividad de nuestra empresa. Nos interesa prepararnos para cuando salgamos de esta contingencia, tengamos todos los elementos para continuar con nuestra productividad y no dejarla desde antes. Y vamos a mostrar algunas aplicaciones especializadas para operarlas en línea, desde luego en la nube, que son indispensables para este trabajo en casa en la cosa de presupuestación e ingeniería de costos. Empezamos entonces, vamos a platicar. Les menciono primero mi correo electrónico. Mi correo electrónico es este, imic-01@yahoo.com.mx, para que cuando vayan surgiendo las dudas o los comentarios, me vayan haciendo favor de mandarme su correo electrónico y así, al terminar la presentación, ir contestando todas sus dudas. imic-01@yahoo.com.mx. Empezamos entonces. Nuevamente recalcando la importancia de hacer un cálculo preciso de este costo de maquinaria o equipo de equipo en una obra de construcción. Generalmente, dice aquí, la maquinaria y equipo de construcción son equipos muy costosos, compañeros. Llegan a costar varios millones de pesos. Por lo tanto, tanto el constructor como el contratante, debemos de saber calcular el costo que representa utilizar estos equipos dentro de los conceptos de trabajo. Debemos de saber calcular los beneficios que nos aporta el usar esa maquinaria o equipo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a establecer los procesos adecuados para la determinación del costo preciso de la maquinaria o el equipo. ¿Cómo establecer esa metodología para establecer el costo? Nuevamente recalcamos, no podemos incurrir en errores para hacer este cálculo porque ya sabemos que incide mucho en el costo de los conceptos de trabajo en donde intervienen. No podemos incurrir en errores. Vamos a ver cómo lo tratamos. Muy bien, ¿cómo calculamos el costo por maquinaria o equipo en cada concepto de trabajo? Simplemente vamos a hacerlo de la misma manera como lo hicimos como lo estamos haciendo. Permítame un segundo, tenemos aquí alguna pregunta. Vamos a ver, permítame un momentito, continuamos. Nada, Raúl, continúa. Solamente pensé que no se escuchaba, pero ya se escuché. Continúa. Muy bien, ahora sí, el costo por maquinaria o equipo. Decíamos que vamos a calcularlo de la misma manera, exactamente de la misma manera,
que calculamos la mano de obra dentro de cada concepto de trabajo. Recordamos, la mano de obra en cada concepto de trabajo, decíamos, calcula el salario real y divídelo entre su rendimiento en cada concepto de trabajo del personal que interviene ahí. Salario real entre rendimiento. Es decir, costo por unidad de tiempo es el salario real, el costo por jornada de 8 horas, salario real entre el rendimiento. ¿Qué les parece si para el cálculo de maquinaria, del costo de la maquinaria o equipo dentro del mismo, dentro de nuestra obra, hacemos prácticamente lo mismo? Costo horario entre rendimiento, costo por unidad de tiempo entre rendimiento. La unidad de tiempo que vamos a tomar es la hora efectiva de trabajo, costo horario entre rendimiento. Nuestro primer problema es calcular el costo horario. ¿Cuánto nos cuesta cada hora de que la máquina esté realmente trabajando en la obra? Una vez habiendo calculado su costo horario, cuánto nos cuesta cada hora que está trabajando en la obra, ese costo horario vamos a dividirlo entre la productividad de esa máquina dentro de esa hora efectiva de trabajo, entre su rendimiento. Eso en cada concepto de trabajo. Nuestro problema en este momento es calcular el costo horario de esa máquina. Vamos a ver qué consideraciones vamos a tomar. Algunas consideraciones generales. Primera consideración, vamos a calcular el costo horario por hora efectiva de trabajo. Es decir, desde que la máquina la encendemos hasta que la máquina apagamos haciendo un trabajo. Tenemos que calcular o tenemos que definir el ciclo de trabajo de la máquina. ¿Cuál es el ciclo de trabajo de la máquina para calcular precisamente cuál es la hora efectiva en que la máquina esté trabajando? Nuestro primer problema. Segundo, como vamos a calcular cuánto va a perder de valor la máquina cada hora que está trabajando, vamos a hacer una consideración aquí entre todos. No es exactamente lo más preciso, pero va a ser como un promedio. Vamos a hacer el cálculo de la depreciación en forma lineal. Esto nos va a permitir, pues, depreciar la máquina en forma lineal. Si vamos a tomar esta consideración de hacer la depreciación en forma lineal, por lo tanto, el valor de la máquina que vamos a tomar para depreciar va a ser siempre como máquina nueva. Siempre vamos a tomar el valor como máquina nueva, ya que vamos a hacer la depreciación en forma lineal. Y siempre vamos a tomar el valor de la máquina nueva actualizado a la fecha de la presentación del presupuesto. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de lograr. Máquina como nueva y máquina como nueva y siempre actualizado a la fecha de la presentación del presupuesto. En cada concepto de trabajo, desde luego, ya que tomamos el valor de la máquina como nueva, etcétera, vamos a considerar el rendimiento de la máquina también como nueva. Entonces, valor de la máquina como nueva, pero en cada concepto de trabajo, rendimiento como nueva. Vamos a considerar eso. Vamos a tomar como base para calcular los rendimientos de la máquina los manuales de los fabricantes, pero después tenemos que ajustar esos rendimientos a cada uno de los trabajos en particular que estemos haciendo con nuestras máquinas. Eso es lo que tenemos que hacer, revisar los manuales y posteriormente ajustarlos a las características particulares de cada una de nuestras obras. Muy bien, seguimos con las consideraciones generales. Para el cálculo de la depreciación, vamos a depreciar la máquina de acuerdo a su vida económica, de acuerdo a la vida económica de la máquina. Vamos a definir este término vida económica. No vamos a utilizar el término de vida útil ni de vida fiscal. Las horas de vida que vamos a usar de esta máquina va a ser para nuestro cálculo vida económica. No vamos a hablar ni de vida útil ni de vida fiscal, únicamente vida económica. ¿De dónde vamos a sacar la vida económica de la máquina? Bueno,
los manuales de cada una de las máquinas traen definidas esa vida económica. ¿Hasta cuándo es económicamente viable continuar utilizando esa máquina? Cuando se acaba la vida económica, precisamente se puede vender esa máquina. Aunque siga trabajando esa máquina, ya no es económicamente viable seguir utilizando. Vamos a utilizar vida económica. Vamos a utilizar el término de valor de rescate. El valor de rescate, desde luego, todos sabemos, recordamos, que es cuánto valdría esa máquina, en cuánto nos costaría, nos comprarían esa máquina habiendo acabado su vida económica. Cuando termina su vida económica, pues ahí está la máquina todavía, en cuánto la podríamos vender, el valor de rescate, precisamente. Y finalmente, dentro de nuestras consideraciones generales, vamos a calcular las horas efectivas que cada una de las máquinas que tenemos debe de trabajar en un año. ¿Cuántas horas realmente una máquina debe de trabajar en un año? 2.400 horas, oye, no es mucho. 2.000 horas al año, 1.800. ¿Cuántas horas debe de trabajar al año? Bueno, eso es para el cálculo de los costos por seguros y el costo por inversión. Muy bien, ahora sí, compañeros. Ahora sí, después de haber tomado estas consideraciones generales, pues vamos a calcular, nuevamente quedamos de acuerdo, que vamos a calcular el costo horario de la máquina como costo horario entre rendimiento. Vamos a ver, ahora sí, cómo calculamos este costo horario. ¿Cómo lo vamos a calcular este costo horario por cada hora efectiva de trabajo? Bueno, los que estudian este tema, compañeros, saben que tenemos que dividir el estudio del costo horario en tres rubros diferentes. Vamos a calcular los costos fijos de la máquina cada hora que esté trabajando. Vamos a calcular cuánto está consumiendo de combustible, de lubricante, los costos por consumos en cada hora que esté trabajando y cuánto nos cuesta operar esa máquina, cuánto nos está costando el operador o los operadores de esa máquina cada hora que esté trabajando. Vamos a empezar a platicar acerca de los costos fijos. De los costos fijos, ¿cuáles son? Ah, caray, pues nuestros costos fijos, principalmente, bueno, son estos cuatro costos fijos los que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el costo por depreciación. ¿Cuánto pierde de valor esa máquina cada hora que está trabajando? Segundo, costo por mantenimiento mayor y menor, costo horario. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto tenemos que tener en cuenta de lo que nos cuesta por cada hora que la máquina está trabajando por concepto de mantenimiento mayor y menor? ¿Cómo podemos sacar el costo por mantenimiento mayor y menor por cada hora? ¿Cuánto nos cuesta el costo por seguros por cada hora que está trabajando la máquina? ¿Y cuánto nos cuesta el costo por inversión? Es decir, el dinero que tenemos invertido en la máquina, ¿cuánto nos cuesta ese dinero que tenemos invertido en esa máquina a cada hora que está trabajando? Vamos a empezar pues con el costo por depreciación. ¿Qué nos dice la ley de obra pública? Bueno, antes de comenzar con la depreciación, vemos los costos por consumos. El costo por consumo, ¿a qué se refiere? Pues a los costos de combustible, de lubricante, pero vamos a poner aquí dentro de los costos por consumos el costo horario por llantas y por piezas especiales, que se consumen de una forma diferente que la propia máquina. Por eso las separamos para estudiarlas por fuera. Y las ponemos, su estudio por fuera, lo ponemos dentro de los costos por consumos, llantas y piezas especiales. Y finalmente los costos por operación, simplemente el salario del operador, cuánto nos cuesta por hora efectiva de trabajo, el costo por operar esta máquina. Muy bien. Dentro de los costos por depreciación, compañeros, vamos a ver qué nos dice la ley de obra pública. La ley de obra pública me dice, oye, para calcular el costo por depreciación, simplemente dime cuánto cuesta la máquina y de lo que, qué cosa es lo que vas a depreciar de la máquina, su valor de adquisición, y ese valor de adquisición lo vas a dividir entre su vida económica y te obtendrás cuánto te está costando por hora esa máquina por concepto de pérdida de valor. Sin embargo, aquí vemos la fórmula.
¿A qué se refiere la fórmula con la BM? BM es el valor de adquisición de la máquina, pero si decíamos que las llantas y los equipos especiales los vamos a trabajar por separado, pues a ese valor que vamos a depreciar, vamos a quitar el valor de las llantas y el valor de las piezas especiales. Entonces, BM es el valor de adquisición de la máquina menos el valor de las llantas, menos el valor de las piezas especiales, ya que lo vamos a depreciar por separado esos valores. Perdón, le di aquí vamos a continuar, le di un teclazo y se fue al principio. Vamos a ver, compañeros, vamos a ver. Vamos aquí, en el costo por depreciación estábamos, vamos a ver. Ahí está. Bueno, menos el valor de rescate, dice aquí. Entonces, ya dijimos, BM es el valor de la máquina, de adquisición de la máquina, pero le vamos a quitar a ese valor de adquisición el valor de las llantas y el valor de las piezas especiales. También le vamos a quitar lo que nos van a pagar por esa máquina, lo que podríamos recuperar de valor de esa máquina cuando acabe su vida económica, menos el valor de rescate. El importe que nos quede después de todo eso, lo vamos a dividir entre su vida económica. Sin embargo, en un principio dijimos, dentro de nuestras consideraciones generales, tenemos que tomar en cuenta, dentro de nuestras consideraciones generales, tenemos que tomar en cuenta el valor de la máquina como nueva, pero actualizado a la fecha de presentación de nuestra propuesta. El valor de la máquina como nueva, bueno, nos los podría dar nuestra factura, pero ¿cómo actualizamos ese valor a la fecha? Tendríamos que usar o tenemos que usar los índices que nos muestra el INEGI, que nos proporciona el INEGI. Índices de precios de maquinaria o equipo de construcción que nos muestra el INEGI. Muy rápidamente, compañeros, voy a... si hay alguna pregunta sobre esos índices en la sección de preguntas y respuestas, vamos a resolverlo. Muy bien, compañeros. Decíamos, valor de rescate lo representamos generalmente como un porcentaje del valor de adquisición de la máquina, generalmente aproximadamente un 10% es más que suficiente. Hay veces que máquinas, herramientas muy chiquitas, pues ya no obtenemos nada después de que acaba su vida económica y el valor de rescate será cero. Máquinas grandes llega a subir hasta el 15, hasta el 20, hasta el 25%, el valor de rescate. Generalmente se acostumbra a tomar como promedio para cálculos de costos horarios un 10% del valor de la máquina como valor de rescate. Muy bien, compañeros. ¿Cómo vamos a calcular el costo por mantenimiento mayor y menor? Simplemente la ley de obra pública, y así lo hacemos todos, nos da esta sencilla formulita. Un coeficiente de la depreciación. Si ya calculamos anteriormente la depreciación, nos muestra solamente un coeficiente. Pero ¿de dónde sale este coeficiente? ¿Qué quiere decir este coeficiente? Generalmente nos dicen, este coeficiente puede variar entre 0.5 de la depreciación, 0.4 de la depreciación, para máquinas, herramientas, máquinas muy pequeñas, pero llega a subir hasta 0.8, 0.9 del cálculo realizado por la depreciación para máquinas muy grandes. Este coeficiente simplemente nos dice, oye, es una relación entre lo que vas a gastar en mantener esa máquina, mantenerla, todos sus gastos de mantenimiento de esa máquina durante toda su vida económica, desde luego, costos de mantenimiento, todos los servicios y con todas sus refacciones que tenemos que poner en esa máquina durante toda su vida económica, hacemos la suma de todo lo que vamos a gastar y lo comparamos con el valor de adquisición de esa máquina. Generalmente es el 60 o el 70% de lo que vamos a gastar en mantenerla, de lo que cuesta esa máquina. Si ustedes ven el valor de 0.8 de la depreciación, quiere decir que ustedes calcularon que van a gastar el 80% de lo que cuesta esa máquina para su mantenimiento.
Si ven el valor de 0.5 de la depreciación, quiere decir que apenas van a gastar el 50% de lo que cuesta esa máquina para hacer su mantenimiento. Es por eso que no me permiten poner este porcentaje o este factor mayor de 1.0. Es decir, no me dicen si pones el valor del porcentaje mayor, el valor del factor mayor de 1.0, querrá decir que estás gastando más en mantenerla que lo que cuesta esa máquina. Pues no, no puedes gastar más en mantenerla que lo que cuesta, te vas a comprar un equipo nuevo mejor. Bueno, este es el porcentaje muy sencillo, entre 0.4 y 0.8, 0.9 para máquinas grandes, de lo que calculemos anteriormente como costo horario por depreciación. Siguiente, costo fijo, el costo por los seguros. Costo por seguros, valor de la máquina, pero completo el valor de la máquina. ¿Cuánto vamos a pagar de seguros al año? Lo dividimos entre cuántas horas va a trabajar esa máquina en un año. Sin embargo, calculamos cuánto pagamos por asegurar esa máquina durante un año y pues es el valor de la máquina completa, por eso le sumamos el valor de rescate y lo afectamos por la tasa de seguro, que generalmente para la industria de la construcción es entre 0.4, el 4%, perdón, y el 3%, entre el 3 y el 4% de su valor de adquisición. De esa manera, calcularíamos ¿cuánto pagaríamos de seguro anual por esa máquina? Sin embargo, estamos dividiendo lo que estamos pagando de seguro entre dos. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a hacer como promedio dentro de toda la vida económica de esa máquina. Ya que el segundo año la máquina va a valer menos y vamos a pagar menos de seguro. El tercer año la máquina va a valer menos y vamos a pagar menos de seguro ese tercer año. Es por eso que lo estamos dividiendo entre dos. Y también lo dividimos, una vez que calculamos cuánto vamos a pagar de seguro al año, lo dividimos entre dos para hacerlo como un promedio y lo dividimos entonces ese importe que vamos a pagar por año, lo dividimos entre cuántas horas va a trabajar esa máquina en un año. Decíamos, es una máquina generalmente puede trabajar no las 2.400 horas al año, que solamente descansaría los domingos y los días festivos. No, más o menos debe de trabajar 2.000 horas, 1.800 horas al año, una máquina grande dedicada a un solo trabajo. Una máquina que anda de un lado a otro, 1.600 horas al año, 1.700 horas al año. Una máquina pequeñita, una máquina herramienta, pues 500 horas, 600 horas al año. Cada máquina tiene, más o menos tenemos que calcular cuántas horas debe de trabajar al año y la aplicaríamos para esta fórmula. Siguiente, costo fijo, costo por inversión. Bueno, el costo por inversión, vamos a utilizar exactamente la misma fórmula que les parece que la fórmula, que la de seguros. Vamos a calcular cuánto vale el dinero que tenemos invertido en esa máquina en un año. Y ese dinero, el valor de ese dinero, o la tasa de los intereses que tenemos que pagar por esa máquina, el valor de esa inversión que tenemos en esa máquina, lo vamos a dividir entre, nuevamente, entre las horas efectivas que esa máquina va a trabajar durante un año. Ya me salí nuevamente, voy a entrar nuevamente a ver a dónde vamos. Vamos a ver a dónde vamos, compañeros. Ya me salí nuevamente, seguros, inversión. Aquí estamos. Muy bien. Decíamos, vamos a calcular el valor de la máquina. Vamos a tomar en cuenta más bien el valor total de la máquina y lo vamos a dividir entre dos, al igual que lo hicimos con los seguros, y vamos a calcular el costo por inversión anual. Por eso lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. La tasa de interés que esté vigente, digo que le pudiéramos poner, la tasa de interés puede ser del 18%, si es que hubiéramos pedido un préstamo al banco, o del 6, del 5% anual.
esa tasa, ese valor de esos intereses anuales lo vamos a dividir entre 2 para hacerlo como promedio y lo vamos a dividir entre las horas efectivas, las mismas horas calculadas anteriormente efectivas por año. La tasa de interés, ¿qué tasa de interés tenemos que poner? La tasa de interés que nos pide el banco cuando le pedimos el dinero al banco para comprar esa máquina, el 18%, o la tasa de interés de referencia del mercado, o alguna tasa de referencia como el TIE, o la tasa de interés que dejamos de recibir si hubiéramos dejado ese dinero en nuestra cuenta de ahorros, la tasa de interés que deberíamos recibir por haber dejado ese dinero ahí. ¿Qué tasa de interés debemos de poner? ¿La activa o la pasiva? La ley de obra pública me dice, oye, tu constructor, pon la que a ti más te convenga. O sea, no nos fija una tasa de interés, sino nos dice la ley de obra pública, pon la que a ti más te convenga. Pero nos dice también, la tasa de interés que pongas, refiérela a una tasa de interés de referencia del mercado. Podemos tomar el TIE, generalmente tomamos el TIE a 28 días y revisamos en el Banco de México cuánto está la tasa de interés de ese TIE anualizada. Si está al 7% anual, que creo que ahora está al 6%, si está al 6% anual y queremos ponerle la tasa de interés del 18%, pondríamos TIE más 12 puntos para que llegara al 18%. Muy bien. El costos por consumos de combustible. Simplemente cuánto me consume por hora esa máquina y la multiplico por el precio del combustible, ya sea por el precio del diésel, por el precio de la gasolina y en el caso de máquinas eléctricas por el precio del kilowatt hora o de los kilowatts. Muy bien. Pero ¿cuánto consume de combustible? La ley de obra pública me dice, bueno, puedes tomar varios factores para ver cuánto consume. Puedes tomar en cuenta el tamaño del motor y por ahí calculas algún factor para calcular ese consumo de combustible de acuerdo a la potencia del motor. Este consumo de combustible generalmente nos los dan, lo podemos obtener de los manuales de la maquinaria. Sin embargo, como un promedio, yo les voy a dar solamente un promedio nada más. Aproximadamente una máquina trabajando, un motor diésel trabajando a 3,000 revoluciones por minuto, un motor diésel aproximadamente, compañeros, no es una cantidad exacta, a 3,000 revoluciones por minuto, gasta 13 litros por cada 100 caballos de fuerza de su potencia. 13 litros por cada 100 caballos de su potencia, aproximadamente. Si es un motor de 100 caballos, aproximadamente 13 litros por hora. Si es un motor de 200 caballos, aproximadamente 25, 28 litros por hora. Sin embargo, compañeros, nada más es un promedio para hacer un análisis. Sin embargo, todos los manuales de los fabricantes tienen esos consumos horarios, dependiendo de la máquina que estemos usando y dependiendo del motor que tenga esa máquina y dependiendo del tipo de trabajo que se esté desarrollando con esa máquina. Puede ser variable, muy variable. Ese es este factor que les di, solamente es un promedio. Dice aquí, calcula ese consumo por el precio del combustible. El precio del combustible es el precio del diésel o de la gasolina. Desde luego, al precio de la bomba tenemos que descontarle el valor del IVA, el precio debe de ser sin IVA, desde luego. Pero la ley de obra pública nos dice precio del combustible puesto en el equipo. O sea, no realmente puesto en la bomba, sino puesto en el equipo. Es decir, tendríamos que agregarle lo que nos cueste llevar ese litro de diésel o de gasolina hasta donde se encuentra nuestra máquina, puesto en la maquinaria o equipo, dice la ley de obra pública. Consumo de lubricantes, simplemente los aceites lubricantes nos da esta fórmula. Tenemos que sumar estos dos consumos, el consumo de lo que realmente se quema de aceite y el consumo por los cambios de aceite.
El consumo de lo que realmente se quema, nuevamente les voy a dar un factor súper experimental que es un promedio, aproximadamente 0.0035 de los HPs del motor, más de acuerdo a más lo que se consuma por conceptos de cambios de aceite. Por conceptos de cambio de aceite simplemente es necesito saber cuántos litros le caben al cárter y a cada cuántas horas necesito cambiarle de aceite. Esos litros que le caben al cárter los divido entre las horas de cambio de aceite, que generalmente son entre 150 horas a 200 horas más o menos, es lo que nos dice cada fabricante. Consumo por llantas, decíamos que está dentro de los consumos. Costo de las llantas o neumáticos entre su vida económica. Costo de las llantas, ahí sí, actualizado a la fecha. Tenemos que hablar por teléfono para preguntar cuánto cuestan las llantas en este momento para el equipo que estamos que estamos haciendo su costo horario. Entre la vida económica de las llantas, nuevamente el problema. La vida económica de las llantas es sumamente variable, depende del tipo de trabajo que se esté realizando, la marca de las llantas y características de cada una de ellas. Nuevamente los manuales de Caterpillar, los manuales de Komatsu, de John Deere, nos dan esos factores, esas vidas económicas de cada una de las llantas. Nosotros tomamos como promedio entre 1.800 horas de vida económica de las llantas para hacer nuestros análisis de precio a 3.500 horas, dependiendo del trabajo, del tipo de máquina que nosotros pensemos que va a realizar esa máquina. Generalmente como promedio se ha tomado para hacer esos análisis 2.000 horas. Vida económica de las llantas como promedio para hacer análisis de precio 2.000 horas al año. Y costo por consumo de piezas especiales. ¿Cuánto me cuesta cada una de las piezas especiales de la máquina entre su vida económica de cada una de las máquinas? Aquí sí no tenemos otra opción, compañeros, que recurrir a los manuales de la máquina. Los manuales de cada una de los fabricantes nos dicen para cada máquina cuáles son las piezas especiales que podríamos obtener y cuánto cuestan y la vida económica de cada una de esas piezas especiales. Una observación importante, compañeros. Debemos realmente siempre separar las llantas y la vida económica, las llantas y los equipos especiales o piezas especiales de las máquinas para analizarlos por fuera. De esta manera nos dará un costo horario mucho más real que si los dejamos pegados y hacemos su análisis junto con la máquina. Vamos a separarlos, compañeros. Esa es una observación, una sugerencia. Muy bien, costo horario por operación. Simplemente por operación. El costo horario por operación, ¿cuánto nos cuesta cada hora que la máquina está trabajando? Simplemente su salario real de cada operador, del operador o la cuadrilla de operación, lo vamos a dividir dice aquí, entre HT. HT significa horas efectivas por turno. Si trabajaran las 8 horas en el turno, es el salario real del operador, lo dividiríamos entre 8, pero como lo queremos sacar entre horas efectivas de trabajo, pensamos que dentro de un turno completo no trabaja las 8 horas completas, sino trabaja aproximadamente 6 horas, 6.4 horas. A las 8 horas las afectamos por un factor que le llamamos factor de operación, de 0.8 posiblemente, 0.9, 0.75, salario real entre 6.4 horas. Las 6.4 horas son las 8 horas afectadas por ese salario, por ese factor de operación. Horas efectivas por turno. Muy bien, existen otros problemas, compañeros. Cuando la máquina, por algunas condiciones, pues que no estaban contempladas durante el contrato, nos piden que se detenga la máquina en espera. ¿Quién nos va a pagar el tiempo que mi máquina está detenida? No por causas del contratista, pero me detienen la máquina, el contratante dice, yo te pago las horas que tu máquina esté en espera, pero te la pago de acuerdo a otras circunstancias, costos fijos más baratos, costos
de consumos, pues no va a consumir nada, y costos de operación te lo voy a pagar también completo. Y máquina en reserva es cuando yo te pido yo contratante, te pido una máquina para que la tengas en reserva, porque la vamos a necesitar después y yo te voy a pagar todo el tiempo que la máquina esté en reserva. Te voy a decir cómo, o te lo debo de decir, dentro de las bases, dentro del contrato, te lo tengo que estipular. Muy bien, compañeros. Vamos a ver cómo hacemos todos estos cálculos en Prisma Master, que desde luego es como vamos a trabajar en nuestra casa actualmente, en el home office famoso. Les vuelvo a mostrar mi correo electrónico para las preguntas, compañeros. Vamos a tratar de irlas respondiendo. imi-01@yahoo.com.mx. Ahora sí, me voy a nuestro programa, al Prisma Master. Pueden tenerlo ustedes por ahí, pueden abrirlo al mismo tiempo que yo. Y vamos a abrir el Prisma Master. Vamos a abrir el Prisma Master. Me voy aquí, me voy para acá. Vamos a abrir otra nueva ventana y vamos a ver una nueva ventana del Prisma Master y vamos a ponerlo, yo aquí lo tengo y aquí lo tengo. Aquí dejar de compartir, bueno, vamos a ocultar esta parte. Vamos a iniciar la sesión. Iniciamos la sesión. Ustedes ponen su clave, su correo electrónico con el que están registrados y su clave de accesos que ustedes mismos propusieron. Entran al Prisma Master. Yo voy a crear una obra nueva. Tengo muchas obras aquí, tengo muchas obras por aquí ya creadas. Voy a crear una obra nueva en esta ocasión. Vamos a crear esta obra nueva. Me dicen que ya está hoy en el chat. Voy a ponerle costo horario a esta obra. Costo horario, va a ser su nombre. Y me pide una descripción un poquito más larga. Le pongo cualquier descripción para definir mi obra y creo esa obra nueva. Estoy creando una obra nueva en mi programa en la nube, en el Prisma Master. Ustedes la pueden crear al mismo tiempo que yo. Me presenta esta pantalla para ponerle más datos de mi obra, pero que en este momento me la voy a brincar. Me voy a mi hoja de presupuesto directamente. En mi hoja de presupuesto se encuentra completamente en blanco y voy a pasar algún concepto de trabajo, nada más un solo concepto de trabajo, donde tenga algún costo horario para yo, tomar esos costos horarios y no tener que teclear todo y ya me va a dar el costo horario precisamente de el concepto de trabajo de la maquinaria donde intervenga esa máquina. Me voy a Prisma Base de Datos. Ya son aquí, les decíamos, más de 6,000, 7,000, 8,000 conceptos de trabajo ya calculados. Y voy a buscar un concepto de trabajo en donde intervenga una máquina. Por ejemplo, alguna excavación. Vamos a ver nuestro índice, todas las partidas y subpartidas que intervienen en esta base de datos. Nos vamos a terracerías y nos vamos a, por ejemplo, veamos una excavación, equipo con retroexcavadora. Y aquí nos da estas opciones: excavación en cepa, con retroexcavadora en material seco, material tipo 1, zona A, profundidad de 0 a 2 metros y de 2 a 4 metros. Vamos a tomar los dos, los señalo y los envío a mi presupuesto. Enviar. Estoy enviando ya esos dos conceptos a mi presupuesto y están aquí dentro de mi presupuesto. Les digo que son 2,000 metros cúbicos. 2,000 metros cúbicos y aquí también los otros 2,000 metros cúbicos. Y ya estamos viendo nuestro presupuesto, está subiendo nuestro presupuesto. Pero lo que nos interesa es ver los costos horarios de esta máquina. Desde luego, si le aplico aquí un doble clic, me va a decir me va a dar el análisis de en este caso con sus rendimientos, etcétera. Y aquí veo la retroexcavadora, su costo horario, el costo horario de la retroexcavadora.
Desde luego, compañeros, yo puedo llegar a este costo horario yéndome también directamente, yéndome a catálogos, y en catálogos ya se creó el costo horario de esta máquina, ya se creó el estudio de salarios del operador de esta máquina y ya se crearon los insumos que intervienen en esa máquina, el combustible, el lubricante, la propia máquina, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver los costos horarios que tenemos, que simplemente es el costo horario de esta retroexcavadora, es el único que tengo. Al darle doble clic, veo realmente su costo horario. Le doy doble clic y veo, el costo horario. ¿Qué veo? ¿Qué veo en la primera pantalla? En la primera pantalla veo los factores y valores que necesito para el cálculo de los costos fijos. Todos estos valores, el valor de compra, el valor de rescate, la vida económica, etcétera. Todos esos valores que son modificables los pongo aquí. La tasa de interés, la prima de seguro, ¿no? Aquí le puse el 3%, la tasa de interés le puse el 8%, como si el TIE estuviera al 8%, pero le puedo poner aquí los puntos adicionales que yo quisiera obtener y el coeficiente de mantenimiento, en este caso le puse el 0.9 y le pongo guardar y ya está actualizado. Y nuevamente, ahora me voy a sacar qué valores necesito para calcular los consumos, el costo horario por consumos. Pues necesitas el valor del diésel, ya sin el IVA, la potencia nominal del motor, si me la da aquí está la potencia nominal del motor, 90 HPs en este caso, aquí están los 90 HPs. Si lo quiero en kilowatts, aquí le hago el cambio a kilowatts hora, el coeficiente por consumo de combustible, y así me voy con consumo de lubricante, horas para cambio de aceite, etcétera, ¿verdad? Todo está aquí. Y finalmente voy a ver qué datos necesito para los costos por operación. Pues necesito la cuadrilla del operador y aquí buscaría yo la cuadrilla y me dice que esta cuadrilla me estaría costando esta cantidad. Ya tengo todo para calcular mi costo horario. Entonces, simplemente le pregunto, pues dime cuál es el costo horario y cómo lo calculaste. Mira, es que calculé los costos fijos con la fórmula las fórmulas que me propusiste. Aquí está el costo fijo menos el valor de la máquina menos el valor de rescate entre las 16,000 horas. El costo me dio 101 pesos. El costo por mantenimiento mayor y menor, le apliqué el factor de 0.9 al costo calculado anteriormente por la depreciación. De seguros, pues era el 3%, aquí calculé lo que voy a pagar de seguro anualmente, entre 1,600 horas al año, 18 pesos, y el costo por inversión, lo que voy a calcular de la misma manera, por la tasa de seguros, esa es de interés, perdón, esa es la tasa de interés anualizada, expresada en fracción decimal, desde luego, y aquí obtendría la suma de los costos fijos. Los costos por consumos, decíamos, simplemente es cuánto cuesta, aplico la fórmula, cuánto consume por hora y cuánto cuesta el litro. Lubricante, esos dos consumos, hago la operación aritmética, costo de llantas, cuánto cuesta de las llantas, entre la vida económica de las llantas, y no había ninguna pieza especial. Serían los costos por consumos y los costos por operación, simplemente salario real entre horas de vida económica de la máquina. Horas efectivas dentro del turno. Decíamos las horas efectivas, le habíamos aplicado 6.40. Y finalmente el costo horario total. El costo horario total, ya haciendo la suma de los anteriores, sería el costo horario total. Y finalmente, costo por máquina en espera y costo por máquina en reserva. Es el mismo análisis anterior, nada más que aplicándole algunos factores que me los da la propia dependencia. Esos factores de costos fijos al 30%, costos fijos al 20%, etcétera, estos me los daría la dependencia. Y aquí están los valores que obtendría yo con esos factores. Si quiero presentar mi análisis a costo de máquina en espera, aquí lo pondría, o costo por máquina en reserva, aquí lo pondría ese costo horario. Y por máquina completa, costo horario, aquí quedaría.
Muy bien, compañeros, es mucho más extenso este tema, nos excedimos un poquito, me gustaría, quizá tener alguna otra sesión de maquinaria y equipo para extendernos un poquito más y que profundizáramos más en algunos de nuestros temas. Sin embargo, pues vamos a quedarnos en este momento hasta aquí y vamos a ver ahora sí, si tenemos algunas preguntas, vamos a ver. Vamos a empezar con algunas preguntas que puedo tener yo por aquí. Vamos a ver. Muchas felicidades, buen webinar. ¿En cuántas horas de vida económica es para un mini cargador? No lo tengo en la mente, pero en nuestro programa de precios unitarios, ahí está el mini cargador. A ver, vamos a ver si lo tenemos. Vamos a ver si lo tenemos rápidamente. Me voy a nuestra base de datos completa. Ahí está nuestra base de datos. Aquí tenemos más de 400 máquinas. Bueno, estos son costos horarios, más de 400 costos horarios ahí puestos, ya calculados. Y nos vamos a buscar, me voy a buscar los mini cargadores. Me voy a costos horarios y tenemos malacates, compactadores, motoniveladoras, tractores sin detubos, a ver si en estos cargadores y montacargas están. Lo estamos haciendo muy rápidamente. Cargador sobre orugas, vamos a ver, cargador sobre neumáticos, mini cargador. Aquí tenemos un mini cargador y aproximadamente nos está dando horas efectivas por año, vida económica, aproximadamente 11,000 horas, en el año. Vamos con el siguiente, el siguiente que nos dice, vamos con el siguiente. El siguiente nos dice, aplicarlos en otro país. Para aplicarlos en otro país, el programa da la flexibilidad de quitar variedad de conceptos de factores. Desde luego, toda la flexibilidad, desde luego, en cualquier lugar, los podemos quitar y poner. Esto es nada más una propuesta, pero el constructor tiene la obligación de revisarla y si cree que hay que cambiarle factores, pues se los cambiamos inmediatamente. Desde luego que sí, claro que sí. La siguiente pregunta nos dice, en el caso de una grúa sobre plataforma, ¿cómo se recomienda hacer el análisis? Juntas el camión y la grúa. Se recomienda hacerla por separado. Yo la haría por separado porque no podemos juntar las dos cosas. ¿Qué vida económica le vamos a dar en conjunto? ¿Cuánto cuestan las dos cosas en conjunto? Vamos a hacerla por separado. Dos costos horarios por separado. Es lo que recomendaríamos. Siguiente. ¿Tendrán algún link para que se han impartido? Están en Facebook, podemos revisarlos en Facebook y ahí los vamos a poner, vamos a checar que estén correctos todos ahí en Facebook. Siguiente, ¿cuál es el BNP? No sé qué cosa es BNP. Si me pudiera explicar qué cosa, valor nuevo, no sé qué será. BNP, valor de los neumáticos, valor nuevo. Explíquenos, por favor, qué cosa nos referimos con BNP. Siguiente. ¿Cómo se aplica el índice para actualizar el costo de adquisición? Simplemente vamos a ver si me puedo ir a la página del INEGI. En la página del INEGI, me voy a la página del INEGI. Aquí me mandan el mensaje de qué dice, bueno, sí está trabajando, me voy a precios, váyanse ustedes a precios, en precios se van a precios al productor, en precios al productor se van a tabulados, en tabulados se van a índice nacional de precios al productor y se van ustedes a estructura de información. En estructura de información encuentran los índices. Yo les recomiendo que se vayan a los índices de obras públicas. Los índices de la construcción también están muy bien, pero aquí está un poquito más extenso. Se van a estos índices. Entonces, se van a estos índices
son diciembre, enero y febrero. Y ya va a salir el de marzo y el de abril, pues ojalá que no salga pronto, porque vas a ver si alcanza por aquí. Bueno, sin embargo, tenemos maquinaria, equipo menor y combustibles automotores, maquinaria y equipo para construcción. Este índice quiere decir que como la base 100, vamos a ver cuándo era la base 100 era en julio de 2019, en julio de 2019 todos estos valores valían 100. Entonces, para la maquinaria y equipo de construcción, quiere decir que en febrero lo que valía 100 valía 97. Simplemente para aplicar los índices hacemos el último valor o el valor al que queramos referenciar entre el índice del mes que quisiéramos actualizar, entre el otro. Si actualmente el índice fuera de 105 y el índice que quisiéramos referenciar de hace 3 años fuera de 58, 105 entre 58, y nos da las veces que debemos de multiplicar. Para ver los demás índices, váyanse ustedes a la gráfica y ahí ven todos los demás índices. Ahí están todos los índices que pueden imprimirlos o bajarlos a la tabla o imprimirlos en Excel, etc. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice, ¿cómo considero la vida económica? La vida económica, nuevamente dijimos, de acuerdo a los manuales del fabricante. La vida económica de una máquina y la vida económica depende del tipo de trabajo al que esté dedicada cada máquina. Por eso cada fabricante nos las da. Para hacer análisis de precio, maquinaria grande, aproximadamente 15, 16, 18 mil horas. Maquinaria pequeñita, una motosierra o una rotomartillo, 500 horas. Está en la base de datos, ahí tiene aproximadamente todas las vidas económicas. El operador de la maquinaria se considera en los insumos de mano de obra y en el programa de mano de obra, sí, generalmente sí lo consideramos ahí como parte de los insumos de mano de obra. Ahí lo consideramos su factor de salario real, su salario real, lo consideramos ahí. Dice, fórmula de lubricante. ¿Es la única? Pues no es que sea la única. La idea es que sepamos cuánto va a consumir la máquina de lubricante en una hora. ¿Cómo le hacemos? Pues primero, experimentalmente debemos de ver cuánto consume, cuánto se quema de aceite en una hora. En forma experimental lo veríamos. Y la segunda es, por concepto de cambio de aceite, ¿cómo le haríamos? Pues vemos cuántos litros le caben al cárter en cada cambio de aceite y a cuántas horas le vamos a hacer ese cambio de aceite. Sumamos las dos y eso es. Pues en realidad la que nos está marcando usted es la real, es la que corresponde a eso. Es lo que queremos, simplemente, aunque no hubiera fórmula, lo tenemos que calcular, saber cuánto consume por concepto de lubricante cada hora. Esta que nos pone usted está bien, pero puede usted calcularlo de alguna otra forma, quizá experimentalmente. El siguiente nos dice, ¿qué precio del combustible se recomienda poner hoy en día con estas variaciones? La ley de obra pública nos dice el precio que esté vigente a la hora de presentar nuestra propuesta. Precio vigente a la hora de presentar nuestro presupuesto. Si pasado mañana sube el precio al doble, tendremos que hacer un ajuste de costos. Pero en nuestra propuesta tenemos que poner el precio vigente a la hora de la presentación de nuestra propuesta. La siguiente pregunta, bueno, creo que ya son todas, ¿eh? Creo que ya son todas y pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes su participación y seguimos adelante en esta situación de
pues iba a decir arresto domiciliario, de confinamiento en su domicilio. Cada uno de ustedes, estamos a sus órdenes y les recomendamos utilizar desde luego nuestro Prisma Master y todas las herramientas, diplomados y todo lo que tenemos en línea, y estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para darles la mayor tipo de asesoría, la mayor asesoría personalizada, todo en línea. Ahora en estas circunstancias a nosotros nos fue al revés, estamos trabajando más tratando de ofrecerles toda nuestra, productos en línea. Muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a ponernos de acuerdo nuevamente para dentro de 8 días, próximo miércoles, a esta misma hora. Muchísimas gracias. Buenas tardes.